Buenos días, hermanos. Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Me gustaría pedirles que se puedan poner de pie en estos momentos para tener una lectura y después una oración y después la lectura de la palabra del Señor. Oremos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este día y tu infinita misericordia para con nosotros. Padre, nos has permitido llegar aquí, Señor, a tu iglesia, donde podemos reunirnos con mi iglesia en este lugar para poder alabar tu nombre por medio de los cantos, por medio de nuestras ofrendas, Señor, y ahora por medio de la exposición de tu palabra. Señor, reconocemos y sabemos, Señor, las imperfecciones de este culto. Señor, reconocemos que hay cosas que hemos hecho mal. Padre, te pedimos perdón por eso, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados también. Señor, límpianos para poder estar delante de tu presencia, Señor, y poder acercarnos a tu trono de gracia, Padre, porque sabemos que podemos hacerlo, Señor, confiadamente por medio de la obra de tu Hijo. Padre, en este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra, Señor, ilumínanos a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos comprender la exposición de tu palabra el día de hoy, Señor, que pueda ser clara, que pueda ser entendible, pero también, Señor, podamos ver aquellas cosas que están mal en nuestras vidas. Señor, con respecto al tema del día de hoy, la sabiduría, Señor, aquellas cosas que están mal en nuestras vidas, Señor, compararlas con tu palabra y corregir aquellas cosas que van en desacuerdo a tu palabra. Pido por cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos, Señor, y ayúdalos también en su crecimiento espiritual. Gracias por todo y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que me acompañen allí en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El Señor bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Semana pasada estuvimos viendo lo que era la primera parte del capítulo 3 de Santiago. Y habíamos visto el tema respecto que Santiago estaba tocando sujetar la lengua. Y lo primero que él había mencionado, porque no podemos ver esto al lado de los otros versículos que vamos a ver el día de hoy, Santiago hace la pregunta: ¿hay algún perfecto entre vosotros? ¿Hay alguno que es perfecto? Y él empieza y dice: cuidado los maestros. Y el problema, o lo que apuntaba Santiago, no era específicamente respecto a los maestros o hacerse maestro como tal, sino que él dice: ten cuidado con hacerte maestro, porque muchos o todos fallamos, todos erramos, todos caemos. Eso es lo que está Santiago diciéndoles. El punto acá que Santiago quiere llevar es: recibirán mayor condenación los maestros, no por ser maestros, sino por el hecho de que debe haber una sujeción, debe haber un entendimiento de que todos erramos, todos pecamos, pero estar consciente para sujetar. Y eso llevaba al ejemplo que Santiago daba y dice: si no sabes sujetar, no sabes sujetar tus pasiones, mira el caballo. Ese era el primer ejemplo. Y el segundo, mira las naves, los barcos. Dice: el caballo salvaje, pero si tú lo entrenas, si tú lo domas, le pones su freno y lo puedes controlar. El barco, dice, tan grande nave y es controlada por un pequeño timón. Y eso es una transición, porque nos lleva al siguiente punto que él estaba diciendo, que así como el caballo y el barco que no pueden controlarse, va a provocar, obviamente, falta de control. Y él dice: es un fuego infernal. Dice: es inflamado desde el mismo infierno. ¿Por qué?
Porque la falta de control y sujeción, y hablaba de la lengua, dice es una violación al 6º mandamiento, al 8º mandamiento, al 9º mandamiento y por tanto, en el contexto de la carta, una violación a toda la ley de Dios. Para Santiago, este tipo de prácticas provienen del mismo infierno. Y él le dice también a la iglesia en la diáspora, ¿saben? Los hombres han domado animales, pero todavía no han controlado su lengua. No la han podido domar totalmente. Y terminaba Santiago, yo le había puesto la ley de la no contradicción, porque él dice, ¿cómo puede una fuente hablar de bendición y maldición a la vez? Afuera, maldijo al prójimo. Pasa a la puerta, alabado sea el nombre de Dios. A no puede ser A y no A la vez. Una manzana no puede ser guineo y manzana a la vez. No puede haber un cristiano que esté maldiciendo y bendiciendo a Dios a la vez. Pero él dice, todos fallamos. ¿Cuál es el punto de Santiago? Deja lo que está mal. Bendice a Dios. Entonces, eso nos lleva aquí para entrar al punto del día de hoy. La sabiduría que viene de lo alto. Realmente le cambié un poco el título, o le cambié el título a eso, y es un contraste de la sabiduría. Lo primero que nos habla es en el versículo 13, y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí el apóstol, a pesar de que va a tener un pequeño grupo de ideas aisladas en la carta, lleva una secuencia de pensamiento, porque su verdadero objetivo aquí es exhortar a la iglesia, a la diáspora. Dice, más que ser un tratado teológico, como por decir la carta de Romanos. Para Santiago, el dar evidencia externa de la fe que se declara es muy importante. ¿Por qué? Porque ya en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26, él les recuerda y les dice, ¿cómo debe ser la fe? Dice, debe ser demostrada por las obras. ¿Y qué ejemplo dio él en Santiago capítulo 2? Dice, Abraham mostró su fe ¿cómo? En el momento que iba a sacrificar a Isaac. Y Rahab, ¿cómo mostró su fe? Ella la mostró, dice, en aquel momento que dijo, sálvenme a mí porque yo sé que Dios va a destruir Jericó. Ellos mostraron algo que no es visible, lo hicieron visible por medio de sus obras. Y eso es lo que Santiago les está diciendo. ¿Quieres mostrar sabiduría? Recuerda a Abraham y Rahab también. De manera que aquí entonces él va a continuar con este tema que ya mencionó al principio de la epístola, y es la sabiduría. Él tiene aquí entonces, y él menciona al principio y dice, aquel que tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala. Pero si ya la pidió, dice, recuerde que el Señor la da abundantemente. No obstante, dice, ahora es tiempo de demostrarla. Es lo que dice este capítulo 3. Es tiempo de evidenciarla. No por medio de un orgullo inflado o palabrerías huecas, como dice Colosenses 2, dice filosofías huecas. Pero ¿saben? Aquí surge una pregunta. ¿Cómo es posible mostrar o demostrar la sabiduría? Para el hombre natural, lo que más ama, lo que más le gusta es hablar respecto a sus logros, sus metas, aquellos éxitos obtenidos como demostración de sabiduría. Otros, hombres naturales, lo hacen por medio de mostrar un buen manejo en terminología y conceptos filosóficos, como si eso realmente fuera sabiduría. Para Santiago, la manera visible y tangible de demostrar la sabiduría, dice, es por medio de la mansedumbre. Poner todo en sujeción. Es más, el autor aquí va a resaltar esta idea y dice, in prautetis Sophias.
¿Por qué lo menciono de esa manera? Porque la Biblia de las Américas dice en una mansedumbre de sabiduría. O la NBI dice humildad que le da su sabiduría. Esto nos lleva para lo que muchos comentaristas y teólogos dicen, que Santiago está categorizado como un libro de sabiduría del Nuevo Testamento. Es más, algunos le llaman el Proverbios del Nuevo Testamento. Al hablar de esto, entonces, de una sabia mansedumbre, de la humildad que proviene de su sabiduría, nos está hablando de una dependencia, que decía capítulo 1, versículo 4. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Dice, pídala a Dios. Pero cuando habla de mansedumbre, si usted puede recordar un poco la epístola de Gálatas, capítulo 5, dice, es un fruto, o una parte del fruto del Espíritu Santo. De manera que aquí entonces vamos a apreciar que si alguno tiene falta de sabiduría, que dice capítulo 1, pídala a Dios y tenga la seguridad que se la va a dar. No es un concepto abstracto la sabiduría. Algunos filósofos griegos, como los sofistas, dicen, ¿sabes? No hay una verdad objetiva y absoluta. Pero cuando vemos la sabiduría, dice el principio de la sabiduría, ¿dónde empieza la sabiduría? Es el temor de Jehová, es algo personal. Así que entonces esto nos lleva al punto que la sabiduría tiene que ser proveniente de Dios, tiene que ser algo teocéntrico, no enfocado en el hombre. Menciono esto porque cuando hablamos de sabiduría, Proverbios nos dice, ya lo mencioné, ¿dónde comienza el principio de la sabiduría? En el temor de Jehová. Es más, a veces, cuando oramos por sabiduría, Señor, dame sabiduría para tomar esta decisión, y lo que hacemos es meter la pata más profundamente, porque estamos tomando decisiones pensando que Dios nos va a dar la sabiduría como si fuera algo impersonal. Arte de magia llegó la sabiduría. No es así. Santiago dice, vívelo, pon en práctica esa fe. A leer entonces, acompáñame a Proverbios capítulo 2. Teniendo en mente también Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Realmente todo el capítulo 2, casi versículos del 1 al 15. Pero del 1 al 5 enfáticamente, déjeme leérselo, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, ¿a qué cosa? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, ¿qué cosa? La prudencia, la sabiduría. Y la escudriñares como a tesoro. ¿Qué dice el versículo 5? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. No es algo abstracto, es algo práctico. Vemos entonces aquí que se nos detalla lo que es la sabiduría, debe ser aplicada a nuestras vidas. Versículos 7 y 8 nos dicen aquí, Él provee de sana sabiduría a los rectos, a los que caminan derecho. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de ¿quién? De sus santos. Por lo que aquí vemos que la sabiduría hace un escudo, o es un escudo que nos mantiene alejados del camino de la muerte, como dice también en Proverbios de la mujer extraña. Y ahí puede ver en versículo 16 lo que dice el mismo capítulo 2. Si escuchaste la sabiduría, si prestaste oído a la inteligencia, te aleja.
de la mujer extraña. Y más adelante voy a mencionar algo respecto al tema de la mujer extraña. Pero al ver esto aquí dice, la mansedumbre, la praiteti, mansedumbre, dice, parte del fruto o de los frutos del Espíritu debe ser considerado en un espectro mucho más amplio. La sabiduría menciona o nos lleva, que realmente también es lo que Santiago tiene en mente, hacia el sermón del monte, más directamente a las bienaventuranzas, y como parte, fruto del Espíritu Santo. Dice, se nos dirige al hecho de que esta sabia mansedumbre ahora es algo interno. Si Cristo dijo, bienaventurados los mansos, los praeis o praís, porque ellos van a heredar, ¿qué cosa? La tierra. Eso nos habla entonces de la sabiduría, y parte del fruto nos habla de una obra interna del Espíritu Santo, de un corazón renovado. Podemos ver aquí que el apóstol lo que les está diciendo es, si son ustedes, iglesia de la diáspora, si son verdaderamente cristianos, su manera de vivir, siendo hacedores de la palabra, capítulo 1, no acepción de personas, capítulo 2, dice, muestra tu fe como Abraham y Rahab. Cuidadito con la lengua, los maestros. Dice, porque eso es Prantetis Sofías, la sabia mansedumbre, o la mansedumbre otorgada por la sabiduría. Vivir en mansedumbre de sabiduría, o en términos más comunes, vivir de manera cristiana. Hoy día, nuestro cristianismo es demasiado frívolo y teórico. Carece de todo lo que Santiago ha mencionado en este capítulo. Y es triste, porque podemos ver cómo nuestra generación está promoviendo la discusión para el conflicto, no para edificación o corrección del error. Eso es pecado. Y es algo de lo que debemos arrepentirnos delante de nuestro Dios. Muchos dicen, yo hice bien en decir esto, o actué de esta manera por tal motivo. No obstante, aunque tiene toda la razón en haber dicho lo que dijo, si lo contrasta, si lo compara, lo pone en una rúbrica o una plantilla con lo que dice Santiago, va a quedar evidenciado que no fue hecho y no actuamos la mayoría de las veces en sabia mansedumbre. Que nuestro actuar, mi querido hermano, sea de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Y no como, a mí me parece, yo no le veo nada de malo. No somos autónomos. Estamos sujetos a Dios, a su ley, a su palabra. Eso es actuar a lo que a mí me parece. Es actuar como Santiago dice en versículos más adelante, una sabiduría no cristiana, terrenal, animal, diabólica. Nuestro segundo punto, una falsa sabiduría, la sabiduría carnal, versículos del 14 al 16. Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis los unos a los otros. Y el 16 dice, porque donde hay celos y contención hay perturbación y toda obra perversa. Aquí el apóstol va a explicar lo que no es, una vez más, lo que no es sabiduría bíblica, y lo va a llamar sabiduría terrenal, animal y diabólica.
La NBI dice terrenal, puramente humana y diabólica. Y lo mismo dice la versión de las Américas. Es decir, esto es lo mismo que Pablo habla cuando dice en 1 Corintios capítulo 3, vosotros sois unos carnales. Porque dice, están actuando no conforme como debería ser de manera cristiana, sino con una pésima actitud, que es la actitud que tienen los que no son creyentes. Y en esta porción se nos describe en qué consiste de dónde proviene la sabiduría carnal. Dice, envidias, amarguras o envidias amargas, rivalidades en el corazón, presumir y mentir, nos dice la nueva versión internacional. ¿No le parece esto familiar? ¿Esos términos no le parecen algo conocido? Esos son los frutos de la carne, que deben ser sujetos, son parte de la vieja naturaleza. ¿Y cómo deben ser sujetos? ¿Recuerda el caballo? ¿Recuerda el barco? Dice, muestra la sabia mansedumbre. El mayor dilema es que al no poner freno, al no sujetar la carne, damos rienda suelta a nuestras pasiones y cometemos graves pecados. Proverbios capítulo 15, versículo 1. ¿Usted sabe lo que dice? Dice, no te apresures en tu espíritu. No, ese es Eclesiastés, perdón. Dice que nosotros, lo que nuestra lengua responde, hace o que nos mantengamos controlados, estoy parafraseándolo, o va a encender nuevamente más la llama. Vamos a buscarlo para que puedan verlo. Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, y aquí es donde enciende la llama. Más la palabra áspera, la palabra ruda, dice, hace subir el furor. Respondiste mal. Es echar gasolina al problema. Es lo que está diciendo el autor de Proverbios. Esto es un pecado grave, mi querido hermano, que cometemos todos nosotros. Usted sabe, si está allí en Proverbios, vaya al capítulo 6, por favor. Y este texto, por lo general, lo usamos en contra de las demás personas. Pero muy pocas veces analizamos nuestras vidas a la luz de este texto. Proverbios 6, 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Yo soy un poquito orgulloso, no tanto. Los ojos altivos. A mí me gustan las mentiritas blancas, porque eso no le hace daño a nadie. ¿Qué dice la parte que sigue? La lengua mentirosa. Y la lengua mentirosa no solamente abarca la mentira, abarca la deshonestidad, la falta de decir las cosas como son, falta de transparencia. Dice, las manos derramadoras de sangre inocente. No solamente tiene que ver con el asesinato, tiene que ver con el hecho de enojarse, como vimos la semana pasada con el mandamiento número 6, enojo excesivo. Y no cuidar la honra de nuestros hermanos, exponer sus vidas. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos o pensamientos perversos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira, eso está claro. ¿Y cómo termina? El que siembra discordia entre hermanos. Después, esa parte final puede subrayarla con todos los resaltadores que quieren su Biblia.
¿Sabe quién es el que siembra discordia entre los hermanos? El bochinchoso, el chismoso. No solamente decirlo, sino el que presta su oído para eso. ¿Escuchaste por ahí lo que le pasó a tal hermano? Tengo que pedirte, a veces se escuda de esta manera, tengo un motivo de oración, mi querido hermano. Hay que tener mucho cuidado, porque este punto, sembrar discordia entre los hermanos, el mundo lo condena en las empresas. Aquel que empieza a serruchar el piso al otro, ¿qué hacen? Apenas se enteran en las empresas, los van sacando, los sancionan. Es algo que no debe pasar entre nosotros. Debemos cuidarnos mucho. Eso nos lleva al punto de lo que Santiago decía: cuida tu lengua. Debes ser muy cauteloso de eso. Así que esta parte de Proverbios nos habla de todo lo que Dios aborrece. Testigo falso, crear discordia. Es evidente aquí entonces que es una violación a los mandamientos del Señor. Por celos amargos, contención, se evidencia la codicia. Por medio de mentir no se dice la verdad. Se viola el 9º mandamiento. Pero esto acarrea muchas más cosas cuando se crea discordia. Usted sabe que al no cuidar la honra y la preservación digna de nuestro prójimo o nuestro hermano, cuando se empieza a esparcir cosas que no sabemos bien, ¿cree que eso es agradable al Señor? ¿Se acuerda lo que mencionaba hace un rato Santiago del 3 del 1 al 4? Todos erramos. Todos erramos. Por eso Santiago dice, eso no es agradable a Dios. Dice lo que aquí vemos, hay una obra perversa. Porque se ve la perturbación, se ve los celos, se ve la contienda, es contrario a la sabia mansedumbre. No prestemos nuestros oídos, mi querido hermano, a cosas que no estamos seguros. Es un pecado, es aborrecible a Dios. Versículos del 17 al 18 nos habla de la sabiduría o la verdadera sabiduría. Dice, la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y el fruto de justicia se siembra ¿en qué? En paz, para aquellos que hacen la paz. Estas palabras nos llevan a retroceder. ¿Se acuerda que había mencionado? Santiago tiene ideas aisladas, pero no están independientes, están interconectadas. Y esta parte que él menciona aquí nos regresa o nos retrocede al capítulo 1, versículo 17 al 18, porque dice, ¿de dónde proviene lo bueno? ¿De dónde vienen las buenas cosas? Dice, de arriba. De ser así, entonces, ahora él está diciendo, de arriba, de esa misma fuente que nos hizo nacer a todos por medio de su palabra viva, dice, y desciende lo bueno, proviene la verdadera sabiduría. La sabiduría de arriba es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, honesta, y tiene como propósito o como producto o como solución de la ecuación la paz. La exhortación de Santiago es a vivir de acuerdo a ¿qué? Al fruto del Espíritu Santo y no de acuerdo a la carne.
Para el apóstol, vivir de acuerdo al Espíritu es vivir una vida en sabiduría, una verdadera sabiduría, ya que eso demuestra aquel camino por el cual se debe seguir. ¿Se recuerda un momento cuando mencionaba capítulo 2, versículo 14 a 26, cómo Abraham y Rahab mostraron su fe? Dice, muéstralo ahora también, hermano, en la diáspora. Muéstralo tú también, hermano, en Balboa. Mostrar la fe por sus obras, es lo que dice Santiago. Cuando hablamos entonces de la vida cristiana, es mucho más que definiciones y conceptos. Es demostrar nuestro cristianismo, nuestra fe, por medio de la mansedumbre de sabiduría, no por medio de jactancias, de vanaglorias o por medio de conflictos. Es que yo no me dejo. Por medio de hacer la paz. Pero Santiago dice, todos erramos, todos fallamos. ¿Hacia dónde nos lleva eso? A arrepentirnos de nuestros pecados, porque es desagradable a los ojos de Dios. Concluyo. Pudimos ver el día de hoy que Santiago está diciendo acerca de la evidencia externa de la sabiduría. Él está diciendo, es algo que tiene que ser visible, es algo que tiene que ser demostrado, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo muestras esa sabiduría? Dice, por medio de tu vida, por medio de tener una buena actitud. ¿Por qué? Porque él va a contrastarlo. ¿Cómo es la sabiduría infernal, diabólica? Dice, crea contiendas, divisiones, problemas, celos, mentiras, intrigas. Dice, eso no es del Señor. Pero la sabiduría verdadera, dice Santiago, es aquella que proviene de Dios, que se la hemos pedido, capítulo 1, versículo 4. Pero es pacífica, amable y va a producir paz en cada uno de nosotros como iglesia. Una breve aplicación. Hace un rato yo mencionaba que para muchos el libro de Santiago es mencionada, o algunos la conocen como el Proverbios del Nuevo Testamento. Y eso es interesante porque cuando nosotros empezamos a hablar de proverbios o los dichos sabios, lo escribió Salomón, o la gran mayoría lo escribió Salomón. Si usted lee el libro de Proverbios y usted puede ver un panorama amplio de lo que es Proverbios, nos va a hablar de dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Cuál es el camino de la muerte? Va a usar una personificación. Dice, la mujer extraña, la mujer ramera. ¿Cuál es el camino de la vida? Dice, la sabiduría. Pero si me permite leer capítulo 7 de Proverbios, que dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 6, porque mirando yo por la ventana vi mi celosía, vi entre los simples. ¿Sabe de quién está hablando acá, capítulo 7? Está hablando, lo puede ver en versículo 10, de la mujer extraña, de la mujer ramera. ¿Sabe cuál es el camino de la mujer ramera o de la mujer extraña? Es la muerte. Dice, aquel que va por el camino de la mujer extraña, lo que le espera es el camino de muerte. Dice, ella está en las plazas, vengan, vamos a robarnos la comida y después hagamos una comida. Vengan a mi casa, dice la mujer extraña. Pero su fin es la muerte. ¿Hacia dónde nos lleva eso? Camino de Satanás.
camino del diablo, el camino de la condenación. Pero hay otro camino. Proverbios 9 nos habla de la sabiduría. Y dice que la sabiduría también va a las plazas. Y dice, vengan a mi casa. Vengan todos aquellos que quieren comer. Dice, ya yo maté a todos mis enemigos. Tengo un banquete para todos. Hay una fiesta. Son invitados todos. La exhortación en capítulo 9, versículo 6 dice, dejen la simpleza y vengan a mí, vengan al camino de la inteligencia y sabiduría. ¿Hacia dónde nos apunta el camino de la sabiduría? Nos apunta y nos dirige hacia lo que es la vida. Cuando vemos el contexto bíblico, ¿cuál es el camino de vida? O el único camino de vida verdadero. Cristo Jesús. Querido hermano, el camino de la vida, el camino de la sabiduría nos tiene que llevar a Cristo. O mejor dicho, por medio de Cristo es la única manera que podemos caminar por ese camino. Y estar en el camino de nuestro Señor, estar en el camino de la vida, es aquel que nos va a llevar a lo que dice Apocalipsis 21, a estar con Él eternamente. Si nosotros preferimos desviar nuestra mirada del camino de la vida, porque la ramera, dice el camino de la ramera, la mujer extraña está buscando si hay algún distraído para ver si lo hace desviarse de su camino. Yo no estoy hablando de pérdida de salvación, yo estoy hablando del hecho de que debemos cuidarnos, debemos ver nuestro andar diario. Porque nosotros no estamos aquí, bueno, yo soy cristiano, vengo los domingos a la iglesia, pero allá afuera me comporto de otra manera. Nuestra vida cristiana tiene que ser vivida como Dios manda. Dice, en rectitud, amándolo a Él por sobre todas las cosas, amando a nuestro prójimo y obviamente también viniendo a la iglesia. ¿Para qué? Para que entonces esa manera de actuar refleje nuestro verdadero ser, nuestro cristianismo como tal. Podamos tener comunión los unos con los otros, animarnos los unos con los otros, porque nos está esperando no solamente en el camino de la vida más adelante, sino que nos espera una comida. Una comida que la Santa Cena nos anticipa siempre. Las bodas del Cordero. Nos habla de estar totalmente con nuestro Señor, eternamente y para siempre. Pero el día de hoy, mi querido hermano, usted y yo seguimos luchando. ¿Cierto? Y seguimos luchando porque tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Pero debemos sobreponernos. Debemos orar a Dios por medio de su palabra, por medio de la asistencia del Espíritu Santo, para no ceder a la tentación, para controlar nuestra lengua, para controlar nuestras pasiones. Y dice, y demostrar esa sabia mansedumbre. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Señor, poder meditar y contrastar estas dos cosas, Señor. La sabiduría que proviene, Señor, de la carne, sabiduría infernal, diabólica, Señor, que no es agradable a ti. Es de nuestra vieja naturaleza y debe ser, Señor, puesta a un lado por medio de la renovación de nuestra mente, por medio de tu palabra, para que entonces, Señor, nosotros realmente podamos vivir esa sabia mansedumbre, Señor, esa sabiduría que proviene de ti. Padre, ayúdanos cada día a poder hacer como nos dice tu palabra en Deuteronomio, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Padre, para que podamos hacer todas las cosas para honrar y glorificar tu nombre como debe ser. Padre, bendice a mis hermanos. Señor, ayúdalos también a cada uno en sus luchas diarias. Fortalécelos por medio de tu palabra. Señor, y aquellos que están pasando tiempos difíciles, Señor,
También que tu palabra los conforte y que tu Espíritu Santo, Señor, también conforte sus corazones. Gracias, Padre, por todo y te pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.